A Dios nadie lo vio jamás, excepto el Mesías que estaba en el seno del Padre, y este lo da a conocer. Juan capítulo 1, 18. Y es justamente de lo que nos está hablando la parashá Bet Hanan. Recordemos, estamos en el quinto libro de la Biblia, en su segunda porción, que es del capítulo 3 al capítulo 7. Aquí está hablando Moisés de su anhelo por entrar a la tierra prometida, habla directamente también de los famosos 10 enunciados, que nosotros los conocemos como los 10 mandamientos, y termina hablando del mandamiento más importante que dice Marcos capítulo 12. Y esta porción se llama Bet Hanan porque dice: y supliqué al Señor en aquel tiempo, diciendo: Señor Dios, tú has mostrado a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte. Esto es Deuteronomio capítulo 3, 23, que es como comienza esta porción. Y claramente los sabios nos van a decir que Bet Hanan viene de la raíz del vocablo gen, que quiere decir gracia, favor inmerecido, y que todo lo que nosotros hemos visto de la bondad de Dios, de sus maravillas, es precisamente eso. Esto es la gracia, el poder ver a Dios. Pero si vemos que nadie podrá ver a Dios y seguir con vida, si decimos que nadie ha visto al Señor excepto el Mesías, ¿cómo podemos decir acá Dios se ha mostrado, o Dios está aquí, o por la gracia hemos podido ver a Dios? Es precisamente porque hay un sentido místico de entendemos que no somos nadie, podemos ver al que lo es todo. Pero esta palabra es muy curiosa de Bet Hanan. Si lo vemos en la numerología, recordemos que las letras hebreas también tienen unos valores numéricos, y ese valor numérico, según el Etzahaim, este libro del árbol de la vida, y las gematrías, nos va a decir que equivale exactamente a 515. Y lo que nos dicen los sabios es que Moisés oró 515 veces, esas 515 veces pidiendo entrar a la tierra de Israel, y que el Creador claramente no le iba a permitir entrar porque era un alma muy elevada para poder ingresar en ese tiempo. La tierra no estaba preparada, y es por eso que el Señor mismo le va a decir: Rahab, basta ya, no me hables más de este asunto, y más bien sube al monte de Pisgah, y es donde le muestra todo la tierra de Israel, donde pasa todo este tema de su panorámica, pero no le permite ingresar. Eso es Deuteronomio capítulo 3, 26. Pero ¿qué pasa con esto de la numerología del 515 o de las 515 oraciones? Aquí hay que entender que hay una estructura dentro de los mundos superiores, y que esas correspondencias también equivalen a que si la palabra oración, que es tefilá, va a tener este valor de los 515, o si hay 515 puertas de la misericordia, como lo dicen los sabios, Moisés estaba apelando a esa misericordia, ¿sí? A ese principio del Bet Hanan, de esa súplica, para que pudiera ingresar, porque él tenía este conocimiento y él quería poder pasar a esa tierra prometida junto con el pueblo. Pero sabemos que todo esto es un tema de la luz y la vasija. Si la vasija no estaba preparada, si esta tierra no tenía lo suficiente para poder recibir la luz, pues simplemente hubiera sido destruida solamente porque Moisés hubiera estado allí. Entonces, la tierra necesitaba estar preparada. Recordemos que en ese momento histórico habían pueblos que hacían cosas malvadas con sus hijos, los quemaban al fuego, hacían cosas para las cosechas, nada que ver con una vasija preparada. Entonces, si la vasija no está preparada, al introducir luz potente se destruyen, que fue lo que pasó con el mundo del caos, con los mundos que se destruyeron anteriormente. Y es por eso que el Señor le dice: basta, tú tienes otra porción, tú no me hables más de este asunto porque tú ya lo tienes, ya tienes esta conexión con los mundos superiores, y no es el momento, simplemente no va a entrar. Ahora Moisés sí tiene una misión, y es entregarle todo este conocimiento a la siguiente generación. Recordemos, la primera generación muere durante esos 40 años en el desierto. Esto ya es como el último mes de la vida de Moisés, y él necesita darles esta claridad, enfatizar cuáles van a ser sus funciones y cuál es el Dios, porque técnicamente todo lo que se habla dentro de esta porción es casi que, por decirlo de alguna manera, el credo de lo que es la Biblia, de lo que realmente la Biblia nos va a demostrar y va a empezar a desarrollar con respecto a esta nueva generación y a esa instauración del monoteísmo dentro de la tierra prometida. Y dice que Dios habló en medio del fuego, que solamente escucharon sus voces, que no se vio ninguna figura. Y es aquí donde se empieza a ver que no hay una forma para Dios, para esa inmensidad. Deuteronomio 4:12. Y es que esta revelación es muy radical, porque recordemos que ellos ya habían hecho el becerro de oro. Había pueblos que hacían directamente imágenes de algunos animales para quemar personas dentro de estos animales, que para favorecerlos en algún momento de la cosecha o del invierno, o este tipo de cosas, porque era lo que veían: adoraciones al sol, a la luna. En cualquier parte del mundo se pueden ver templos al sol, a la luna, y este tipo de mirar el universo creado como el creador. Y es justamente lo que Moisés está tratando de cambiar acá, dentro de ese aspecto, introduciendo a la cosmogonía de este pueblo que posteriormente va a ser la luz a las naciones, claramente, de que a Dios nadie lo ha visto jamás, solamente el Mesías, quien está en el Padre y lo ha dado a conocer. Entonces el Mesías, que es más allá de los mundos, mucho más elevado que esto, por eso dice que todo está creado en Él, por Él y para Él, es quien nos da a conocer esa grandeza de Dios. Claro, es la imagen visible del Dios invisible, como sabemos que está aquí. Ahora, dentro de este lenguaje de la parashá Bet Hanan, tenemos que entender que Dios es fuego consumidor, como lo que dice Hebreos capítulo 12, donde dice precisamente eso, ¿no? Que nuestro Dios es fuego consumidor, y esas palabras tienen que consumir lo malo y permitirnos avivar lo bueno, ¿sí? Ese fuego que tiene como esa doble función, esa función de que avive nuestro corazón, como decía en el camino de Maús, que nosotros teníamos ese fuego en nuestro corazón, en tanto que nos explicaba las escrituras, y es porque ese fuego no es destructivo, debe construirnos, porque es la luz infinita. Pero si hay algo que está por ahí impuro, simplemente se va a disolver con el fuego. Si es la misma analogía de si se prueba el oro frente a la hojarasca y dónde está nuestra fe y qué se sostiene, es preparar la vasija para que la luz divina, el fuego, las palabras de Dios
no destruyan la vasija, no destruyan lo que estás construyendo. Y es el preámbulo, como la introducción, para que puedan hablar de quinto libro, quinto capítulo, los 10 mandamientos o los 10 dichos, que son realmente enunciados que van a vencer la muerte. ¿Y por qué digo que son enunciados que van a vencer la muerte? Porque sabemos que no son mandamientos, aunque dentro de estos 10 enunciados hay mandamientos de no harás y de harás, pero más allá de eso son como los títulos de cada una de las 10 sefirot para que se pueda tener el poder hacer un Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que escuche Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, de forma correcta. Entonces vamos a ver primero lo del Shema, que sabemos que en Marcos capítulo 12 dice que es el mandamiento más importante, que es escucha Israel, el Señor, que es todo esto, el Señor es uno, está en la unidad. Entonces Dios no es el sol, Dios no es la luna, Dios no es una entidad por ahí, Dios es todo. Por eso el Mesías dice, o bueno, se dice del Mesías, que estamos construidos en Él, por Él y para Él. Entonces estamos dentro de lo que es Dios. Dios es todo el infinito más allá del universo observable y mucho más de lo que es la fisicalidad. Entonces, todo lo que existe, que podemos ver, que no podemos ver y todo lo que no se puede medir, ¿sí? Conocemos que el universo que conocemos como materia es un ligero porcentaje y que los científicos no saben que es la energía oscura, la materia oscura, la antimateria, que es la mayor cantidad de cosas que hay en el universo, porque el universo no está vacío, simplemente está lleno de algo que no conocemos, igual que los átomos. Sabemos que la mayor cantidad de la construcción de una molécula, de un átomo, del cuerpo humano es vacío, porque hay unas separaciones importantes en cada uno de esos elementos, pero más allá de eso, es que está llenando ese vacío, que es precisamente Dios. Es ese fuego de Dios que construye, que purifica, pero que si está incorrecto, pues es un fuego consumidor. Y la palabra Shema, al final tiene una letra Ain, que es como se escribiría el símbolo del ojo, y al final cuando termina con Adonai Echad, esa última letra en especial, que es una letra D o una letra Dalet. Si unimos estas dos letras, dan la palabra testigo. Entonces, cuando tú escuchas como Israel que está esta unidad y que quién es tu Dios, o sea, qué es realmente todo el universo, ahí te vuelves testigo de lo que Dios hace y cómo la luz invade el mundo. Ese es el principio del Shema. Cuando se recita es porque nos comprometemos a poder recibir esa luz, dar esa luz y asimismo dar el testimonio. Eso es dar el testimonio realmente. Aquí ya empezamos a entender mucho de los escritos del primer siglo, del por qué este es el mandamiento más importante y por qué en Marcos capítulo 12 el mismo Mesías dice que esto es lo más importante. Y el segundo, amar al prójimo como lo mismo, porque es ver ese reflejo de Dios también en los demás. Pero ¿qué sucede con estos 10 enunciados? Los 10 enunciados precisamente son lo que va a vencer la muerte. Hebreos va a decir que se va a vencer el postrer enemigo, que es la muerte. Y es justamente lo que va a suceder en la era mesiánica, cuando el mismo Mesías vuelva por segunda vez, o venga el rey Mesías para algunos. Y es precisamente que no se va a poder robar, no se va a codiciar nada, porque vamos a entender cómo funciona este tema de si tenemos o no tenemos, si poseemos o no. Que no se va a poder hacer ninguna maldad, se va a poder honrar, se va a poder no tener envidias, ¿sí? no tener que quitarle nada a nadie, no dar un falso testimonio, porque toda la verdad se sabrá y el mismo Mesías nos enseñará. Pero que hay de los primeros, entender que este es el Dios que te saca de tierra de Egipto. Dice, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de tierra de Egipto. Dice, no usar el nombre, el famoso nombre que se escribe con 4 letras, no usarlo en vano. Sí, más adelante el Mesías va a decir, no juren por nada, pero aquí está diciendo no usarlo en vano, lo que quiere decir que en el polo opuesto es usarlo, pero usarlo de forma correcta. Saber que se puede utilizar en la unidad. Ahora, también hay una prohibición puntual que dice no se puede crear imágenes de lo que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en las profundidades del mar, porque la creación no es Dios. Y esto también, al entender cómo funciona todo el sistema y que el eterno, el Ein Sof, la luz infinita, ¿sí? Esa imagen infinita de Dios que claramente tiene la imagen visible del Dios invisible que es el Mesías, entender esa infinidad de Dios nos va a permitir no adorar la creación, sino entender que todo lo que podemos ver, sentir, tocar, percibir es algo creado y que podemos percibirlo con nuestros sentidos que creó el Señor. Guardar las festividades. Recordemos también lo que dice más adelante los profetas, que en la era mesiánica se van a seguir haciendo las peregrinaciones de la fiesta de las cabañas, que el que no la haga no recibirá lluvia, y todo este tipo de sistemas con la reconstrucción de Jerusalén, del templo y todo lo que se va a ir hacia el futuro, especialmente porque en ese tiempo se hará descansos programados de la Biblia y sí se harán las fiestas. Entonces, el tener las fiestas y tener los cronogramas y los calendarios, precisamente va a ser imposible no hacerlo. Entonces, eso también es algo que vence la muerte, y que vence eso que nos separa de Dios, ¿sí? La muerte como separación. El honrar a padre y madre. Bueno, sabemos que dentro del mundo sefirótico, Jotma y Binah es ese padre y madre, y que si podemos entender la sabiduría y la inteligencia, vamos a poder tener largos días. Ahora, también acá hay un tema, y del guardarlo, a como se dice en el libro número 2 del Éxodo, capítulo 20, a como se dice acá en el libro 5 de Deuteronomio, capítulo 5. Ahora, lo del Shabbat. El Shabbat nos dice primero en Éxodo, en el libro de Shemot, nos va a decir, recuerda el Shabbat, pero ya en este libro nos va a decir, guarda. Entonces, una cosa es recordarlo y otra cosa es guardarlo. Y aquí también tenemos que entender dónde está funcionando esa orden. Uno es el Gesed, que es recuérdalo, la bondad, pero otro es guárdalo, la fuerza de la Geburah. Entonces, siempre hay una norma. Entonces, lo que podemos hacer acá es precisamente unir esto, que si yo lo recuerdo,
es porque también estoy haciendo las cosas que me está solicitando de descansar. Yo lo recuerdo y está bien si en función de eso también puedo, en este caso, guardar las cosas. Entonces, eso es una nueva generación que va a guardar las fiestas, que va a tener una itinerancia hasta el día de hoy de cada una de las conmemoraciones de las fiestas sagradas, de las lunas nuevas, de los Shabbatón, de todo lo que aparece dentro del calendario bíblico. Y acá no solamente es que nos acordemos que existe un calendario bíblico, sino que se guarde también lo que se está haciendo. No de una forma religiosa, no de una forma de opresión, porque recordemos que es bondad y severidad, ¿no? La bondad del Gesed, pero también la fuerza de la Geburah, para que tengamos un equilibrio y que al tener eso sea algo bello para nosotros, que sea una delicia. Y ahí es donde dice que será una delicia las lunas nuevas, que será una delicia un deleite cada uno de los ayunos, que será un deleite cada una de las festividades, porque debe tener esos dos componentes. Es ahí el secreto de por qué en un lado dice guardar y en otro va a decir recordar. Ahora, lo que dicen los sabios es que en la primera oportunidad, en las primeras tablas, era una palabra completa, era como dicho de una sola vez, ¿sí? Que no lo podíamos dividir, y que aquí, como ya era una generación diferente y se escribió unas segundas tablas, es precisamente para que fuera más digerible para el oído humano, para que pudiéramos entender esa combinación, ¿sí? De guardar y de escuchar. Entonces, contando con esto, hay una infinidad de temas que podríamos hablar dentro de esta porción. Es una porción muy nutrida con muchas cosas, pero la reflexión final es: entendamos que, uno, somos vasija; dos, que la luz infinita nos está preparando para que podamos conquistar esta tierra, que podamos tener la posibilidad de ver a Dios con la imagen visible de Dios invisible, que es el Mesías, y que toda esa luz que está en esta vasija sea para poder traer también luz al mundo. Ese es el secreto de lo que ves en toda la Biblia, en los profetas. Si entendemos estos 5 libros de Moisés, va a ser mucho más fácil para nosotros entender las posibles o suspicaces sutilezas que tiene de variación en alguna parte de la Biblia. Entonces no son contradicciones, es entender el por qué y en qué momento se realizaron, y estos son principios cósmicos para poder entrar a la tierra prometida. Ahora, cuando sea el Maraticún, vamos a aprender directamente del Mesías. Todo esto va a ser directamente enseñado por el Mesías y vamos a tener un tiempo muy muy diferente, de muchísima luz. Por el momento, preparémonos para hacer nosotros luz, recibamos la luz que prepara esta tierra para que así mismo podamos recibir al Mesías, y que todo lo que hagamos sea para mejorar esta humanidad, para traer mucha más luz. Shalom a todos.